El primer tema que vamos a explicar es el 1.1, conceptos básicos de la estadística. La estadística es la rama de las matemáticas de la cual se encarga en agrupar, organizar y recopilar datos agrupados o agrupados. La estadística se separa en dos, la cual es la descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva es aquella que reúne y organiza ciertos datos. La inferencial utiliza una muestra. La población es el conjunto de elementos u objetos con alguna característica en común, las cuales se adquiere cierta información, ya sean datos de, por ejemplo, edad de algunas personas, las cuales se fueron recopilando. El individuo es la unidad, es la unidad de la estadística, o sea, es cada elemento que compone la población. La población se compone de diversos individuos. La muestra aleatoria es un conjunto representativo de la población. Se utiliza cuando la población es demasiado grande y no se pueden hacer cálculos mentales. Es el 1.2, descripción de datos, que básicamente nos va a explicar lo que son los datos agrupados y los datos no agrupados. Los datos agrupados vendrán siendo ya cuando se esquematizan para leerlos y entenderlos de una forma más sencilla y más simple. Los datos no agrupados es conforme se va recabando, ya sea un rastreo o un conteo de alguna población. Es de la forma como se van recolectando. No tienen una sistematización. Después aquí nos dice que vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia es las veces que se repite un mismo dato dentro de un suceso muestral, en un rango. Aquí vamos a poner una tabla que va a decir el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Para determinar los rangos de los intervalos en los que los vamos a colocar, ya lo pusimos, es el límite inferior menos el límite superior, y de ahí vamos a determinar dependiendo del resultado. Aquí nos da 44, eso quiere decir que podemos dividirlo en más de 10 intervalos de 4 o 4 intervalos de 10. Pero aquí, para pasarnos un poco más, pusimos otro intervalo para que nos rebaje aquí al 53. Aquí nos queda la marca de clase. La marca de clase se está sacando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Aquí nos indica ya lo que son el límite inferior y el límite superior, solamente sería hacer la fórmula. Y aquí ya fue como se sacó la marca de clase. Para la frecuencia nos dice que es las veces que se repite un mismo intervalo, o ya sean los intervalos dentro del rango del espacio muestral. Eso quiere decir que aquí del 3 incluyéndolo hasta el 13, pero no se va a incluir el 13. Y aquí vamos a buscar entre los datos, ya sea el 3 y el 7. Únicamente son esos dos. Después de aquí es del 13 hasta el 23. Vendría siendo 17, 15, el 13, serían todos.
34, 25, 31, 32, 37, 28 y el 30. Y después me tendrían el 33 al 43, 33, 35, 38, 34, 39, 36. Serían todos. Y aquí por último nos dice que del 43 al 53 son estos. Este es el número total de datos que se encuentran aquí, que son 20 datos. Ahora para sacar la frecuencia relativa, se saca de la frecuencia dividida entre el número total de datos, que vendría siendo aquí 0.1, 0.15, 0.3. Y aquí está la frecuencia relativa, que solamente nos va a dar un valor de 1. Bueno, continuando con los temas, ahora vamos a atender y vamos a hablar sobre el tema 1.3, medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central, tenemos varias medidas de tendencia central, vamos a ver una por una. Veamos la primera, que es la media geométrica. ¿Qué es la media geométrica? La media geométrica es un tipo de media que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números. Es decir, que todos los valores se multiplican entre sí, de modo que si uno de esos valores es 0, el producto total sería 0. ¿Cómo? Se los voy a poner en la siguiente fórmula. Que la fórmula será XG esta es la fórmula de la media geométrica, que como vemos aquí, como ya había dicho, se multiplican los datos que tenemos x1 por x2 por x3 hasta el número entero que tengamos de datos, que es xn, que es la raíz, que nuestra raíz va a ser el número total de datos, que sería la n. Y vamos a poner un ejemplo a continuación de esta media geométrica. Tenemos los valores ya de la media geométrica y vamos a efectuar, a hacer el ejemplo. Los valores son 2, 4, 6, 8 y 7. Los ejemplos van a ser los siguientes. Es la y se multiplica 2 por 4 por 6 por 8 por 7. Y la raíz de 4 números son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es raíz quinta de todos estos números. Efectuando la multiplicación de todos estos números, nos daría el siguiente resultado, que es la raíz quinta de 2688. Esa es la multiplicación de 2 por 4 por 6 por 8 por 7, 2688. Y ahora la raíz quinta de 2688 quedaría igual como 4.8. Esa es la media geométrica. Ahora, a continuación, vamos a ver lo que es la media ponderada. ¿Qué es la media ponderada? La media ponderada es un tipo de media que otorga diferentes pesos a los distintos valores sobre los que se calcula. Y vamos a ver la fórmula de esta media ponderada, que sería la siguiente. La fórmula es x
W, así se lee media ponderada, y es la sumatoria de I igual a 1, y después esa es la fórmula de la media ponderada. Ahora, tomando ejemplos para la media ponderada, van a ser los ejemplos que vamos a tomar. Vamos a cargar diferentes pesos. Ya no vamos a ocupar estos valores, pero vamos a ocupar los pesos que le vamos a dar los valores, que van a ser los siguientes: 10%, 15%, 25% y 30%. Estos son los precios que le vamos a dar a cada uno de los valores. Y ahora vamos a efectuar lo que dice la fórmula, que sería igual 10% por 2 más 15, 4 más 20 por 6 más 25 por 8 más 30 es la fórmula entre la suma de todos los valores que pusimos ya, de todos los porcentajes, que sería 10 más 15 más 20 más 25 más 30. Efectuando las siguientes operaciones, nos quedaría de la siguiente manera. 10 nos quedaría 20, 60, 120, 10, entre la suma del porcentaje nos daría el 100%. Ahora, sumando todo esto, el resultado de la suma de todos los de arriba nos quedaría igual a 610 entre 100, y el resultado de 610 entre 100 nos quedaría como 6.1. 6.1 es el resultado que nos queda sacando nuestra media ponderada. Eso es nuestra media ponderada. Ahora, a continuación, pasaremos con lo siguiente, que es la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Les pongo la fórmula de la media aritmética. La sumatoria de x entre n. Esa es nuestra fórmula de la media aritmética. Vamos a hacer un ejemplo de la media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los valores que tenemos aquí. Tomaremos igual los mismos valores, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 7. Es la suma de esos valores dividida entre el número total de los valores que hay. Efectuando ya la operación, sería 2 más 4 más 6 más 8 más 7. Y eso lo vamos a dividir entre el número de los valores, que son 5 valores. Y la suma de todos estos valores nos quedaría 27 entre 5. 27 entre 5 nos queda igual a 5.4. Y esa es
nuestra media aritmética. Después pasamos de nuestra media aritmética al tema que es la mediana. Igual esto va dentro de las medidas de tendencia central. ¿Qué es la mediana? La mediana es un conjunto que se encuentra a la mitad de los otros valores, es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio. Ojo, aquí queda recalcar que la mediana se tienen que ordenar los valores de menor a mayor, eso no se les tiene que olvidar, ordenar los valores de menor a mayor. Igual tenemos los mismos valores y los vamos a ordenar de menor a mayor, que aquí está el 2 como menor, le siguen 4, 6, 7 y 8. Así están los datos ya ordenados. Ahora es la mitad de estos valores, que son 5 valores, la mitad, que es el número 6, se elimina el de la derecha izquierda, y este nos quedaría como la mediana. Entonces la mediana aquí es el número es el 6. También cabe recalcar que esta así se saca la mediana para números impares, pero ¿qué pasa si tenemos números pares? Entonces aquí es sacar los dos valores que tenemos a la mitad, que serían 4 y 6, y esos dos valores los vamos a promediar. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera: 4 más 6 quedaría 10, entre 2 es igual a 5. Entonces nuestra mediana va a ser 5. Esta va a ser nuestra mediana de números pares. Así es como se saca la mediana de números pares. Ese es el tema de la mediana. Ahora, ¿qué sigue? La moda. ¿Qué es la moda? Es el valor que aparece más dentro de un conjunto de datos, de nuestro conjunto de datos. Ojo, aquí cabe recalcar que puede haber dos modas. Entonces, ¿cómo se le llaman a estas dos modas? Si hay dos números que se repiten muchas veces dentro de nuestro conjunto de datos, se le llama bimodal. Y si hay tres números que se repiten dentro de nuestro conjunto de datos, entonces se le llama multimodal. Y si es que no hay ningún número repetido dentro de nuestro conjunto de datos, a este se le va a llamar amodal. O sea que no hay ningún número repetido dentro de nuestro conjunto de datos. Aquí, para recalcar, teniendo estos valores, entonces no hay ningún llamaría. A este conjunto se le llamaría amodal. O sea que no hay ningún número repetido de datos. Pero como ya lo dije, si es que se repite el mismo dato, entonces ¿cuál sería nuestra moda? Sería el número 7. Y así si hay números repetidos, si es que se repite otro número, se repiten dos, entonces ya tendríamos dos modas, que sería bimodal, y así se repite otro número otra vez, la misma cantidad de veces, ya se llamaría multimodal. Esa es nuestra moda. Ahora también vamos a pasar con las medidas de dispersión. Una de estas medidas de dispersión, la más sencilla que podemos ver, es el rango. ¿Cómo se saca el rango? El rango es el número menor de nuestro conjunto de datos menos el número mayor que tenemos. ¿Cuál es nuestro número menor? Es 4 menos el número mayor es 8. Entonces nuestro rango va a ser de 4. Ese va a ser nuestro rango.
Ahora, la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. ¿Cómo quedaría la fórmula para nuestra varianza? La fórmula para nuestra varianza quedaría de la siguiente manera. Esa es nuestra fórmula de la varianza. Ahora les voy a dar otra definición, ya que los ejemplos los voy a hacer juntos de la varianza y la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Ahora tenemos la fórmula de la varianza y lo voy a dejar. Ahora, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar es una medida de dispersión que ofrece información sobre la media de una variable. La desviación es siempre mayor o igual a 0. ¿Cuál es la fórmula de nuestra desviación estándar? Es sigma de raíz cuadrada de la sumatoria de n y entre n. Esa es la fórmula para nuestra desviación estándar. Ahora, ejemplos para la varianza y la desviación estándar. Corta el video. Verso y verse. Como ya se mencionó antes, tenemos un proceso para poder calcular la varianza y la desviación estándar, lo cual, como primer punto, sería calcular la media aritmética de nuestros datos. Como segundo paso, ya estaría calcular la varianza. Y como último proceso, tendríamos calcular la desviación estándar. ¿Por qué este orden y este proceso? Ya que la varianza en su fórmula depende directamente de la media aritmética y la desviación estándar depende directamente de la varianza. Por eso es este seguimiento de proceso. Ponemos un ejemplo con estos valores. Teniendo estos valores, vamos a sacar primeramente nuestra media aritmética, la cual representamos con este símbolo y es la sumatoria de los datos. Sobre el total de datos, lo cual nos daría teniendo así nuestra media aritmética. Tenemos nuestro primer valor, ¿cuál es? Sí. Según el proceso, ahora iría el cálculo de la varianza, la cual tiene como fórmula ocuparemos una pequeña tabla para facilitarnos todo nuestro proceso, en donde irían nuestros valores representados por x, y 2, 4, 6 y 8. La media aritmética, que es la misma para todos los datos, y cada parte de nuestra fórmula.
haciendo entre paréntesis cada uno de los números menos su media aritmética. 2 menos 5 nos dará el resultado menos 3. 4 menos 5 nos dará el resultado menos 1. 6 menos 5 nos dará el resultado 1. 8 menos 5 nos dará el resultado 3. Ahora, nos dice que esto va elevado al cuadrado. Lo cual tomaremos nuestro lado y elevamos al cuadrado. Menos 3 al cuadrado nos da 9. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. Y 3 al cuadrado nos da 9. Ahora, nuestros valores se van a sumar, teniendo como sumatoria los valores de 9, 1, 1 y 9. Dándonos como suma el valor de 20. Dividiéndonos entre el valor de datos secuencia 4, lo cual casualmente nos va a dar el mismo valor de nuestra media aritmética. Esto representado con unidades cuadradas. Tenemos nuestro segundo valor, el cual es la varianza. Ahora, según nuestro proceso, después de obtener la varianza, podremos obtener la desviación estándar. ¿Por qué? Porque simplemente es la raíz cuadrada de la varianza, lo cual sería raíz cuadrada de nuestra varianza, que en este caso es 5. ¿Qué nos haría? 2.24 unidades. Y de esta forma tendríamos nuestro tercer valor solicitado. Y de esta forma ya tendríamos nuestros tres valores: media aritmética, varianza de los datos y desviación estándar de los datos como tres medidas de tendencia central o de dispersión. Su concepto vendría siendo, en el estudio de las distribuciones de datos, la estadística selecciona un conjunto de los mismos de forma que sean representativos de todo lo de la distribución. Estos datos seleccionados se denominan características de la distribución o parámetros estadísticos. Para poder llevar a cabo esto, se tendrían que agrupar los datos. Así que vamos a determinar el rango o recorrido de datos que vendría siendo valor mayor, valor menor. A continuación aparecerán unos cuantos dígitos aquí en la pantalla, los cuales nada más serán representativos, no los utilizaremos con nada. Dice aquí que estableciendo un número de clases K en que se van a agrupar los datos, tomando como base para estos la siguiente tabla, que sería número de datos y número de clases. Por 20 o menos 5, por 50 o 100, 6 o 7, por 100 o 500, 7 o 8, por 500 o 100, 9 o 10, por 1000 o 5000, 10 o 12, por 50,000 o 100,000, 12, 13 o 15. Bueno, tema 1.5 sería la distribución de frecuencias. ¿Qué es? La distribución de frecuencias son tablas en las que se disponen las modalidades de variables por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentaje, etc. La finalidad de las agrupaciones de frecuencias es facilitar la obtención de la información
Según la tabla, quedarían así. El siguiente tema en nuestro programa del 1.6 es técnicas para agrupación de datos, lo cual se refiere a cómo se pueden agrupar o las medidas fijas para agrupar nuestros datos no agrupados. Pueden ser en tablas, los cuales tendrán un cierto intervalo. Por ejemplo, la primera técnica puede ser intervalo de clase, el cual es un mini rango en el cual se van a ordenar datos no agrupados. ¿Para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, teniendo los datos del 1 al 10, son 10 posiciones o 10 datos que tenemos. En lugar de tenerlos no agrupados, podemos tomar intervalos de esta forma. En donde, como podemos ver, los datos del 1 al 5 estarán agrupados en el intervalo, en el primer intervalo, que es del 1 al 5. Y los valores arriba del 5 y en el 10 estarán agrupados en el segundo intervalo. Esto más que nada serían los intervalos de clase, después sería la primera técnica para agrupación de datos. Segunda técnica, pues es el rango de clase. Esto se refiere a tomar el dato mayor menos el dato menor, lo cual en este caso nos daría un rango de clase de 9 para saber los valores dentro de nuestros datos agrupados. Nuestra tercera técnica puede ser la marca de clase, lo cual, como ya he comentado, tomando el intervalo del 1 al 5 y del 5 al 10, obtendremos nuestra marca de clase sumando el límite inferior más el límite superior, dividiéndolo o promediándolo. Esta sería nuestra marca de clase para el primer intervalo. En el caso del segundo intervalo, igual sería la suma del límite inferior más el límite superior y sacándole su promedio. En este caso sería 7.5. A esto se refiere la marca de clase, un promedio entre los intervalos de clase para estandarizar o generalizar los datos dentro de los intervalos. Y como última técnica de agrupación de datos, tenemos los límites de clase, los cuales es lo esencial para poder agrupar, ya que los límites van a ser dos: límite inferior y límite superior, refiriéndose fácilmente al dato mayor en el caso del límite superior y límite inferior o dato menor, para tener conciencia o tener presente de dónde comienzan nuestros datos y dónde terminan, ya que si queremos hacer una distribución o una tabla de distribución de frecuencias, para no exagerar con los intervalos o datos y no ser mucho menor al primer dato inferior. Estas serían las técnicas de agrupación de datos para guiarnos en las formas de agruparlos en tablas de distribuciones de frecuencias u otra forma de ordenarlos. El siguiente tema a explicar
aplicar es el 1.7. Después son técnicas de muestreo, ¿cuál quiere decir las técnicas para recopilar muestras de sectores o datos agrupados. Por ejemplo, tenemos los simples y los simples, los cuales se pueden clasificar en tipos. De los más importantes son la técnica de aglomeramiento o aglomeramientos, los cuales son distribuir a la población en sectores específicos. Por ejemplo, una población de sectores económicos o de salud vital, como puede ser estrato social, estrato económico, estrato vital. Eso se refiere a los aglomeramientos. Otra técnica puede ser la sistemática. Simplemente consiste en agrupar datos y tomar cualquier pequeña muestra para su análisis y explicación con frecuencia. Y eso sería una técnica, solamente es tener una medida o una guía para tener una muestra específica para su posterior análisis o distribución de frecuencias, ya que siempre es recomendable tener una especificación o recomendación de los datos, ya que pueden ser muy extensos y de ahí no convendría sacar una representación total de los datos, sino una pequeña muestra o representación total. Los histogramas son aquellos que dependen de su eje X, U, abscisa, representan los datos agrupados, los cuales pueden ver aquí. Ellos varían dependiendo de 0,20, 0,40, 0,50, 0,80, 0,60. Estos se representan en números impares y el eje Y, U ordenadas son aquellos los cuales se van a representar con más datos y de ellas varían el tipo de histograma. El histograma que yo les voy a explicar es sobre frecuencia absoluta. Estos serían los datos que vamos a usar para este programa. Sería una tabla de la edad de ciertas personas de 0 a 10 años, de 10 años a 20 años, de 20 a 30 y así sucesivamente hasta llegar de 10 años a 100 años. Las personas que tuvieron entre 0 y 10 años fueron 9, aquellas que tuvieron entre 10 y 20, fueron 13, de 20 y 30, 19, de 30 y 40, 15, así sucesivamente hasta llegar de 90 a 100, hubieron 3 personas de esa edad. Representan las abscisas. El ancho de la gráfica debe ser absolutamente igual. Aquí no lo podemos representar igual porque no tenemos los materiales que se deben usar. Pero siempre al realizar un histograma la base debe ser del mismo tamaño. La base representa los datos agrupados, los cuales son los intervalos. Aquí podemos ver el dato 1, que de 0 a 10, de qué personas tuvieron de 0 a 10 años, las cuales fueron 9. 7.5 de aquí, 8, 9. Hasta aquí llegaría el primer histograma de este dato, la anchura. Aquí sería el dato 10, el cual no vamos a escribir porque no lo vamos a entender, pero como les había dicho, se escribe en pares, no en impares. De 10 a 20 fueron 13 personas. De arriba, el 12.5, que pueden ver que el 12.5 está aquí, está arriba, igual son a 20 años, a 30, aquí están los diversos datos. Esto ya no sirve, ustedes se preguntarán. Este es el índice, el cual sería
20. De 20 a 30 fueron 19 personas, lo cual es esta gráfica. 19 personas fueron de 20 a 30 años. Para eso nos sirven los programas, para representar los datos agrupados o no agrupados, los cuales son los intervalos en una gráfica. Like what it do, ayy, I just put her to little shawty swerving in that coupe, ayy, cheeky fry, don't love no thotties, put it on the truth, ayy, that big, I like